Hoy os voy a hablar de cómo se hacen estas criaturas por ordenador. Los dinosaurios son uno de los principales reclamos que hay en el cine, sobre todo si pensamos en una saga llamada Jurassic Park. Esta saga no fue la que simplemente introdujo estos animales en el cine, sino que también fue pionera en realizarlos por CGI, y no solo eso, sino en introducir muchas otras técnicas para CGI a nivel general que seguimos utilizando a día de hoy para un montón de efectos distintos. Lo que hicieron con la primera película fue una cosa sin precedentes que cambió el mundo del CGI para siempre. Y bueno, pues obviamente si hago un vídeo de dinosaurios creo que era justo hacer por lo menos una breve mención a lo que supuso esto, y para que nos pongamos un poco en contexto de qué es de lo que vamos a estar hablando en este vídeo. Obviamente no os voy a hablar de Jurassic Park, sino que os voy a hablar de cómo es el proceso de creación de estas criaturas de forma digital. Los dinosaurios son un caso muy particular en el cine, extremadamente particular. Tienen varias complejidades porque, aunque son criaturas de fantasía al no existir en la actualidad obviamente, pero no dejan de ser criaturas que existieron y tenemos restos fósiles de ellos, con lo cual nos pueden llevar a interpretaciones de cómo se tienen que mover, cómo no se tienen que mover. Tienen un montón de bases que hacen que la generación de estas criaturas desde su inicio sea algo especial y algo diferente a, por ejemplo, si hablamos de dragones o otras criaturas como puede ser King Kong o Godzilla, que pueden tener una interpretación más libre. En este caso no, se intenta siempre hacerlo de la forma, vamos a decir, entre comillas, más realista posible. Como digo, los dinosaurios son un caso pero que muy especial en el cine y en el CGI. Y si no me conocéis, mi nombre es Héctor Gallego y soy un artista de CGI con muchos años de experiencia tanto en cine como en series de televisión. Y ahora sí que sí, comenzamos. Para la creación de estos animales primero se hace, como decimos, un paso que es estático. Hasta aquí o en esta fase todo lo que voy a estar hablando, el personaje está completamente inanimado. Y después se pasa a hacer otra fase donde el personaje ya pasa a estar animado, ¿vale? Y lo he dividido de estas formas para que se entiendan mejor los procesos y los puntos que seguimos para llevar a estas criaturas a la gran pantalla. Así que vamos con la primera fase, que es la fase estática. En la fase estática se definen varios puntos que son fundamentales para que después la criatura pueda ser animada y que tenga vida a la gran pantalla. Pero esta fase es fundamental, es extremadamente necesaria. Primero comenzamos con lo que es un concept art. Y concept art es literalmente un dibujo de forma digital. En este punto el artista de concept art lo que hace es hacer distintos dibujos, distintos diseños del mismo dinosaurio que se va a recrear, pero a lo mejor con texturas distintas, con un modelo distinto, es decir, que a lo mejor tiene proporciones distintas, y se presentan distintos concept art al director, y el que se apruebe es el que pasa al resto de siguientes fases. Esta parte es fundamental porque el concept art que se apruebe va a ser lo que va a nutrir al resto de departamentos que trabajan en la generación de esta criatura. Una cosa muy curiosa de este apartado es que aquí un paleontólogo puede echar un cable a los artistas de concept art para ayudarles a definir cómo sería el dinosaurio de forma físicamente correcta, si sus proporciones son las idóneas en base a sus estudios, las texturas que van a tener, etc. Siempre intentando que la criatura goce del mayor realismo posible. Una vez el concept art está aprobado, se pasa al modelado, y aquí obviamente es donde se empieza a modelar el personaje en 3D. Si tenéis curiosidad por saber qué programas se utilizan para modelar estas criaturas, los principales programas que se utilizan son ZBrush, Blender, Maya. Cualquiera de ellos os va a servir para tener una buena base, aunque yo os recomiendo seguramente que primero miréis cosas más de ZBrush. Pero bueno, que esto es algo más técnico, pero si tenéis curiosidad, ahí os dejo el nombre de los programas. Y si tenéis más curiosidad todavía, os invito a que os suscribáis a este canal. Y como digo, en el modelado se establecen las bases del 3D de esta criatura. Se decide cómo va a ser de grande, qué proporciones va a tener, cómo van a ser las patas, cuántos dientes va a tener, cómo van a ser el tamaño de los dientes, de la cabeza, etc. Se modela la criatura en base al concept art, y también se aplican cambios que pueden surgir en modelado, porque una cosa es ver la criatura en 2D como si fuese un dibujo, y otra cosa es cuando esa criatura ya tiene volumen, se puede hacer un turntable, o que la criatura vaya girando y que se pueda ver en un espacio de 3D, y ahí es donde se suelen hacer cambios de proporciones, de tamaño, etc. Como dato curioso también dentro del modelado es que muchos piensan que en cine tenemos criaturas que tienen millones y millones, que las criaturas tienen millones y millones de polígonos, y no siempre es así. Y es que
aunque en cine vayamos a lo bestia con la última tecnología, con recursos prácticamente infinitos, etcétera, hay que tener siempre un control de la topología y del número de polígonos que va a tener la criatura. Por muy grande que sea el dinosaurio, no puede tener millones de polígonos, porque eso va a ralentizar un montón el proceso de trabajo del resto de departamentos que se van a ver involucrados en el desarrollo de este personaje. ¿Vale? Esto es importante. Y en esta fase de modelado hay una cosa que se llama retopología. Vosotros imaginaros que el dinosaurio está ya modelado en ZBrush, ese dinosaurio tiene una cantidad pero infinita de polígonos y en la retopología se empiezan como a dibujar polígonos siguiendo ese modelo generado en un programa de escultura para que después pueda ser animado, rigueado, etcétera, haciendo que la máquina ahorre muchos recursos, reduciendo la cantidad de polígonos utilizando esta técnica. También en esta fase no solamente se hace la retopología como acabo de comentar, sino que se hace otro proceso que llamamos UVs. Y UVs es como generar un mapa de ese personaje. Imaginaros que mis manos son el dinosaurio, ¿de acuerdo? Mis manos ahora mismo son el modelado del dinosaurio y lo que se hace es como abrir ese personaje, abrir esa malla en 3D para que se pueda pintar sobre ella y una vez cerremos, que las texturas queden perfectamente aplicadas alrededor del personaje. Eso es lo que llamamos UVs. Os voy a estar dejando algunas imágenes para que lo entendáis mejor y ese proceso también se hace en el modelado. Lo siguiente es el texturizado y es que una vez tenemos el dinosaurio ya completamente finalizado en lo que son sus proporciones, UVs, topología, retopología, etcétera, se pasa a pintar sus texturas. Y esto es curioso porque muchos de vosotros pensáis que en texturizado lo único que se hace es como pintar como los Warhammer, ¿no? O sea, que se pinta el color, a lo mejor un poquito de brillo y ya está. Y no os imagináis la cantidad de capas que hay que pintar en una criatura. Tenemos un montón de mapas distintos. En Displacement Map se pinta un mapa, ¿vale? Un mapa que va de 0 o de 0 a 1 o de negro a blanco, en el que se determina las cicatrices, las escamas, posibles heridas que pueda tener o posibles detalles que son muy complejos de incluir sin incluir millones de polígonos. Son como pequeños detalles de modelado que se pintan en una textura que pasa a ser aplicada al dinosaurio o a esta criatura en cuestión. Aparte del Displacement Map se pintan otros mapas como es el Roughness Map, Specular Map. Specular Map sí que es el mapa de los brillos. También se pinta, por supuesto, el color, ¿vale? Color es lo que llamamos el propio color que va a tener el personaje. Una vez se pintan todos estos elementos, todas estas texturas, se pasa a la siguiente fase, que es la que llamamos la fase de Look Development. Esta fase de Shading o de Look at Development es que coge las texturas que ha pintado un texturizador, crea un material y empieza a aplicarlas todas en el dinosaurio, ¿vale? Empieza a meter lo que decíamos, el color, empieza a meter el specular, el brillo, empieza a meter el Roughness Map. Roughness Map se refiere a cómo va a brillar ese personaje, porque depende del roughness que pintes, depende del roughness o la rugosidad que pintes. Puede parecer que sea de plástico o puede parecer que sea de cuero, ¿vale? Dependiendo un poco de cómo sea la intensidad de ese brillo, de eso se encarga el Roughness Map. Es que es súper curioso la cantidad de cosas que hay. También se encarga de meter el Displacement. También puede haber que haya cosas como Normal Map, que son mapas comunes en el Look Depth. Se aplican esas texturas y se crea un material al que le afecte la iluminación con propiedades físicas. Hasta ahora lo que hemos hablado de texturizado se hace pintando en una imagen que llamamos flat o plana, o que prácticamente no tiene iluminación de ningún tipo para ver perfectamente cómo es ese color. Si veis un personaje que está siendo texturizado, vais a ver que apenas tiene iluminación en él y se ve como una cosa extraña que no sabéis si es 2D o si es 3D. Bueno, de hecho sabéis que es 3D porque también como que va girando, pero parece que es más una cosa en 2D. Pero es la forma de pintar correctamente estas texturas también por los perfiles de color que se utilizan en el cine, etcétera, etcétera. Entonces, una vez esas texturas pasan al Look Depth, el Look Depth es donde se trata el material para que una vez aplicadas esas texturas, el material que va a tener el dinosaurio luzca de la forma más realista posible. Y en esta fase, si imagináis las últimas películas de Jurassic Park o de Jurassic World, se hacen distintos tratamientos del mismo dinosaurio. Por ejemplo, no es el mismo material que tiene el T-Rex que veis durante el día en Jurassic World que el T-Rex que se ve durante la noche. Se cambian a lo mejor el tipo de brillos, porque si se utiliza el mismo modelo con las mismas propiedades físicas
que se ha hecho para iluminación de día, a lo mejor de noche no es tan visible o brilla demasiado y se hacen esos ajustes que son puramente artísticos. Como podéis ver, hay un montón de trabajo y ni siquiera hemos entrado a las siguientes fases. Todo para que veáis la cantidad de trabajo que lleva la creación de estas criaturas a la gran pantalla. Pero vamos a decir que ya hemos acabado con el texturizado, con el look dev y con el modelado. Lo siguiente es el rigging. Y nosotros tenemos el personaje completamente estático, ¿de acuerdo? Hasta ahora no se mueve de ninguna forma este dinosaurio y tiene que haber un artista que se encargue de poner huesos dentro de ese personaje que permita que se pueda mover y que un animador pueda darle vida en los planos. Y este artista va a estar poniendo huesos, por ejemplo, en las patas o en el cuello, en la cabeza, para que el personaje pueda empezar a moverse. Y también con ciertos límites, porque, por ejemplo, si este rigger estuviese riggando mi brazo, pues va a hacer que el límite de animación de mi brazo sea hasta aquí, ¿vale? Que no vaya más de aquí, porque entonces sería irreal. Y esto se hace exactamente igual con los dinosaurios, es exactamente lo mismo. Y sin olvidarnos de que siempre se está intentando llevar al máximo realismo posible para que el espectador se lo crea completamente y que no note que eso es CGI. Y esta fase de rigging es súper importante porque también cuando tú empiezas a mover un personaje, empiezan a haber un montón de errores de topología, de a lo mejor geometría que no se tenía o que no estaba pensada que fuese a ser animada y que de repente es animada y se ve extraña, y aquí se hacen un montón de arreglos técnicos de este tipo. Ya tenemos la fase estática terminada y pasamos a la fase animada, donde el dinosaurio va a empezar a cobrar vida. Lo primero que se empieza a hacer aquí es la animación, y aquí es donde obviamente el dinosaurio empieza a cobrar vida. Y ojo, esta parte es muy complicada porque no es como en personas, no es como a lo mejor en perros o caballos, porque en personas, perros o caballos podemos hacer captura de movimiento y eso ayuda un montón y acelera un montón el proceso. Obviamente no podemos hacer captura de movimiento de dinosaurios, porque no existen, obviamente. Y todo esto tiene que ser animado a mano, ¿vale? O sea, tiene que ser lo que llamamos, bueno, pues animación más tradicional. Y esta parte es especialmente compleja porque ya tenemos grandes referentes de animación como son las primeras películas, o en especial la primera película de Jurassic Park, donde vemos unos velociraptores o un T-Rex que se mueven perfectamente bien y que tú como espectador te lo crees sin ningún problema. Y son además películas que son bastante antiguas y son muy complicadas de realizar a nivel artístico. Esto es importante que lo entendáis, y es que la animación no depende de la tecnología. Cómo se mueve un personaje no depende absolutamente nada de los avances tecnológicos que tengamos en tiempos de render o en calidad de texturas, etc. El movimiento que se recreó bien hace 30 años va a seguir funcionando igual de bien hoy, ¿vale? O sea, la animación dentro del CGI es un caso muy único, prácticamente es un mundo completamente aparte. Este departamento o estos artistas son clave en el realismo de estas criaturas. Y aquí es donde plano por plano se empieza a dar vida a estas criaturas. Una vez está animado, pasamos a otro apartado que también es algo más técnico, que llamamos CFX y Effects. Y esto se refiere a Creature Effect y Effects como tal. Y es que una vez está el rig y está el personaje animado, podemos empezar a preparar lo que llamamos setups de músculos, ¿vale? Aquí la cosa también se pone bastante interesante. Y es que obviamente dentro de este personaje se crean músculos para que, por ejemplo, si mueve una pata, se contraiga el muslo o se extienda, ¿vale? Lo mismo con el resto del cuerpo, con el cuello, etcétera. Se empiezan a crear músculos para que cuando el personaje se mueva, se simulen esos músculos y empieza a dar la generación como que obviamente el personaje está, bueno, pues que tiene músculos. Y esto le da una vida y le da un detalle a la animación que lo lleva, bueno, lo lleva a otro nivel. Y es de esas cosas que nosotros como espectadores no estamos pendientes, pero que le da mucho realismo al plano y que nos ayuda a desconectar y olvidarnos de que lo que estamos viendo está hecho por ordenador. Esto es parte del trabajo de lo que llamamos Creature Effects o efectos de criaturas. Se puede hacer, como digo, músculos, también se puede hacer piel colgando y también se puede hacer lo que llamamos effects o efectos más tradicionales, que es a lo mejor simular saliva cuando el dinosaurio abre la boca, y lo habéis visto en un montón de planos o en un montón de películas que abren la boca y tienen como saliva que se le quedan como pegada en los dientes. Estos son simulaciones de efectos que se aplican una vez está animado y que, como digo, todo esto ayuda un montón al realismo de la criatura. Ya tenemos la animación, tenemos los efectos aplicados y se pasa a la iluminación. Y estaréis pensando, oye, pero eso no lo hicimos ya en Look Dev. No, ahí lo que se hizo fue preparar el personaje para iluminación. Normalmente lo que se hace en cine es que se coge un plano, que vamos a llamar un plano key,
y ese plano va a ser el que va a nutrir el resto de planos. Vamos a decir que es la secuencia cuando está el T-Rex luchando con los dinosaurios debajo de la lluvia cuando justo el parque está completamente destruido. Y esa es una secuencia, ¿vale? Que sabemos que ocurre de noche, que ocurre en el mismo set y que ocurre con lluvia. Pues el artista de Look Deck trabaja con la iluminación recreada para esa escena y prepara los materiales para esa secuencia. Una vez eso está preparado, el iluminador coge ese personaje con esos materiales preparados para esa secuencia y empieza a aplicar la iluminación por plano. Y aquí es donde el iluminador empieza a jugar con las luces de los planos para ayudar a contar la historia con la iluminación. Y no os imagináis todo lo que hay detrás de esto. Puede sonar más simple, pero no lo es para nada. Es uno de los procesos creativos más complicados que pueda haber en una producción, y ajustar una buena iluminación es algo clave. Por último, y una vez todas estas etapas han sido finalizadas, se pasa a la parte de composición, y esto es poner el plano que está grabado y ¡pam!, poner el dinosaurio, ¿vale? Poner el dinosaurio que ha salido directamente de iluminación con todos los efectos aplicados, etcétera. Y aquí en composición se hacen retoques. Se hacen retoques a lo mejor cambiando ligeramente la iluminación, a ese render final se le añade el ruido de la cámara y se hacen ajustes para que ese dinosaurio esté integrado perfectamente en el plano. Y hasta aquí las fases de creación de un dinosaurio por CGI. Datos de interés que tienen especial relevancia con todo lo que he comentado es que hasta ahora todo lo que he dicho está trabajado en escala real. Como veis, los dinosaurios son un caso muy peculiar dentro del CGI. Si te ha gustado este vídeo, te invito a que te suscribas a este canal y sobre todo si te gusta todo lo que está relacionado con el CGI. Este es sin duda tu canal. Te invito a que me sigas en todas mis otras redes, tanto en Twitter como Instagram y también en TikTok, @HectorVFX. Y deja un comentario si tienes alguna pregunta sobre el proceso de creación de estas criaturas. Y ahora sí que sí, espero que te haya gustado un montón este vídeo, déjale un buen like y ahora sí que sí me despido. Que nos vemos en próximos vídeos. Os mando un saludo y chao, chao.